Amigas y amigos, muy buenas tardes, digámosles así. Volvemos al programa Anecdotario, el programa que habla de la parroquia de Pomasqui y sus personajes. Lo pusimos una pausa por la pandemia, pero ya estamos en esta segunda temporada con personajes importantes de nuestro querido terruño. Esta tarde queremos compartir las vivencias de un hombre que ha hecho historia aquí en el sector de las tolas, de un hombre que ha sido maestro, fue formador de grandes del Ecuaboli. Este día tenemos acá la presencia de don Samuel Velastegui, con quien vamos a compartir el programa anecdotario. Muy buenas tardes, don Samuelito, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido en estos años, digámoslo así, el 2020 y el 21 de esta pandemia, don Samuel? Más o menos estamos hoy, estoy sufriendo por el problema, por la epidemia que conseguimos. Como ando enfermo, ando sentido solo en la casa, no salgo para nada. Eso es sumamente importante y la familia que siempre lo cuida. Sí, a Dios gracias, y los que me cuidan son mis hijos. Exactamente. Empecemos el conversatorio de esta tarde, don Samuel, hablando de quién es Samuel Velastegui, su familia, su esposa, que también tuvimos la oportunidad de conocerle, para que las nuevas generaciones digan don Samuel, y luego sí, ya entraremos a esa famosa frase, las batidas de don Samuel. Cuéntenos aquello, mi querido. Comenzamos, yo fui, yo soy nacido en el 37. En el 49 entré de oficial a hacer el arco del Señor del Árbol cuando comenzaban a hacer las bases del arco. Ahí entré de oficial y aprendí hasta que me hice maestro cuando terminábamos la cúpula del Señor del Árbol. ¿Esto en el año? En el 51. En ese entonces que ustedes empiezan a hacer el atrio, todo lo que es la estructura del Señor del Árbol, ¿cómo era el parque? Detállenos de usted. La plaza era una sola plaza simple, ¿De polvo? en tierra pura, Ya. porque ahí hacíamos las carreras en las fiestas de la carrera de caballos, porque era tierra pura, no había problema. Y ya había, en ese entonces, existía ya algunas casas alrededor de la plaza. Pocas casas había, pocas casas la casa más antigua era de la señora Flora Castellanos, la que había al lado de la iglesia. Y que en ella vendían algunas cosas de comer cuando hacían las fiestas. Caramba. Hablemos así, usted nos manifiesta que ingresó como oficial de la construcción. ¿Y cuál era el encargado? ¿De dónde traían los materiales en especial? Los materiales, precisamente, traíamos de Catquillá. De primero comenzaron a traer que yo me acordé, me acostumbraron a traer las piedras arrastrado en mulas, en En carretas arrastrado por animales, Ya. por bueyes buenos o mansados. Y de ahí comenzaron a hacer el arco del Señor del Árbol. Y yo como aficionado me gustaba que mis parientes trabajaban en eso, Ya. me fui de oficial. Trabajé 3 años como de oficial, en cual me pagaron, en los 3 años me dieron unos 50, nada más. Pero ya era casado, don No, Samuelito. no, es soltero todavía. ¿De cuántos años ahí? Ahí estaba en 16 años, 17 años, 16 años. Entre sus datos, don Samuel, ya se hizo el atrio, que luego usted lo culminó. Verá, para decir la verdad, yo del sello oficial y terminé de maestro haciendo la cúpula grande. Ahí trabajaba yo de garante, trabajaba y era garante del maestro, que era el maestro mayor, el contratista, Segundo Paredes. Y esa cúpula que es hermosa, que hoy vemos en nuestro parque, que vemos en nuestra iglesia del Señor del Árbol, ¿qué técnica se utilizó? Porque ha sobrevivido varios terremotos. Porque la técnica de un ingeniero del municipio, un ingeniero
creo que era Ayala, creo, no recuerdo bien, pero ya él hacía los contratos y hacía los contratos con el maestro Segundo Paredes, que era el contratista. Yo era el que sacaba los planos, hacía las plantillas, todo para la construcción. Y ahí me llamó, como yo era garante del señor contratista, me llamó el ingeniero al municipio, porque yo me iba a hacer firmar los contratos ahí en el municipio. Y me dice el señor ingeniero, dice, ¿y cuánto te paga? Dice el Paredes, la avenida a continuar a firmar los contratos. Le digo, cuando tiene la gana, me da unos 20 o 25 sucres. Eso me paga. No da más, no me dice. Entonces me dijo el ingeniero, dice, verás, el garante tiene que ganar el 10% de todas las obras que haya hecho, de toda la cantidad. Entonces le dije, nunca me ha pagado medio. Entonces me dijo, no le firmes el contrato, y no le firmé. Anda, dile al Paredes que venga acá, me dijo. Entonces yo me vine, le avisé, y me suspendió del trabajo, mejor es haberle dicho eso. Ya, pero después ya le llamó y le encargaron a ustedes la obra. Entonces ya ahí, como ya estábamos ya terminando la cúpula, yo ya estaba fuera del trabajo, y el ingeniero sabía, me llama a mí, que yo estaba ahí en el parque, me llama y me dice, le dio la obra del campanario, de la cúpula que es en el atrio, al maestro Paredes. Y le preguntaba cuánto cuesta, le decía que costaba 2.500 sucres, la hecha del campanario, porque hacía los contratos por partes. Y me dice, Samuel, vos eres el que trabajas, saca los planos, ¿cuánto vas a cobrar? Le digo, yo le cobro 500 sucres. ¿En qué día, en qué tiempo le entregas? En 15 días. Y le hice el campanario yo en 15 días. Sí. Y eso yo soy el que le terminé la cúpula del señor del Árbol. Muy bien, vean, interesante el relato que nos manifiesta don Samuel Velastegui. Nosotros que estábamos rebuscando en algunas bibliotecas quién elaboró la iglesia del Señor del Árbol, vea, y lo teníamos en el barrio Las Tolas. Bien, sumamente interesante, y este video pasará a la historia, queridos parroquianos. Y usted, ya una vez elaborado el campanario, ¿tiene conocimiento cuál fue el escultor de la imagen del Señor del Árbol o no la conoce? Eso sí, no le conozco. Ya. ¿Pero lo trajeron de dónde? ¿O vino de San Francisco o de Ibarra? No. No he leído esa historia nunca, porque dedicado al trabajo. Ese es el problema, que no podía saber nada de eso. Lo que siento es que yo comencé las bases y terminé haciendo el campanario, eso sí. En ese entonces se elabora ya la iglesia del Señor del Árbol, ya existía la iglesia matriz también, ¿no? ¿Y ya no había la fiesta del Tajamar en ese entonces? Había las fiestas, y había la fiesta del Señor del Árbol, y había las cofradías del Señor del Árbol, que era mi papá, cofrado del Señor del Árbol. Había unos 8 cofrados. Exactamente. Don Samuel, entre las fiestas del Señor del Árbol y las fiestas de Tajamar, ¿cuáles eran más pomposas? La fiesta del Señor del Árbol, la más pomposa, y la de San Pedro de Tajamar, que también era tan fuerte. Eso. Ya. En ese entonces, don Samuel era soltero. Era soltero, ya. Claro. Ya empezó a tener sus ahorritos. ¿Y cuándo le conoce a su distinguida dama, a su esposa? Yo era maestro, trabajaba en Pomaski y me gustaba el vóley y el básquet. Entonces, como había unas alumnas que se fueron para el curso de la costura. Corte y confección. Corte y confección, eran unas 15 alumnas. Entonces, como yo era amigo de ellas, de casi de todas, me llamaron la atención para que yo me haga de entrenador del básquet. ¡Ah, caramba! Que no sabía mucho yo el básquet. Pero le metió por molestar a las guarmis. Sí, ahí me enamoré de mi mujer, de todas. Yeah. Entonces yo seguí unos 3 años de amistad y me casé. Allá. Su esposa
Pomasqueña de cepa. Pomasqueña, aquí ahí tenía una finca una finca San Rafael que se llamaba donde es ahora en toda la esquina de la salida de las Tolas. Al frente ahí Claro. había una finca. Todavía existe la hacienda, ¿no? La hacienda no, ya eso ya es de la señora Lola, eres del difunto señor Aurelio González. Ahora queda la señora. Ya, y en ese entonces usted ya tenía en los ojos puestos en la que fue su esposa. ¿Y cómo le llegó a conquistar? ¿En qué año se casa? Me casé en el 55. Antes de eso, antes de casarme, yo ya hicimos el Club Deportivo Libertad, que soy el fundador. Libertad, uno de los primeros equipos de la Liga Parroquial Pomasqui. Ahí me hice deportista y aprendí el vóley bastante porque andaba por Cotocollao viendo el vóley, eso me gustaba. Y aprendí. Y como ya nos hicimos deportistas, andábamos ahí en el año, más o menos en el 51, 52, 53, que había los clubes del Macará, el Amazonas y el Boca Juniors en Pomasqui. Y salió la selección esta para presentarse en Conocoto, las Olimpiadas. Ya, los interparroquiales. Los interparroquiales. Y no había quien se presente del vóley. Entonces hicimos un cuadrangular entre los 3 equipos de Pomasqui y el equipo de las Tolas de Libertad, que representaba yo en el vóley. Entonces me quedé campeón y yo representé a la población allá en Conocoto. En el servicio, ¿quién estuvo? ¿Quién ¿Quién le servía a usted? A mí me servía el Enrique Guevara Tobar. ¿Y le volaba? Y volaba el difunto Silvio Panches. Buen jugadores. Buenos jugadores, no había nada que hacer. En esta primera experiencia que tenemos ya del Ecuavóley, ¿cómo saltar a la cancha en estos interparroquiales, don Samuel? ¿Cómo le fue? ¿Qué experiencia tuvo? Experiencia no tenía nada, solo que jugaba aquí en la población, porque el que mejor voleibolista era aquí en Pomasqui, era el difunto Vidal Caiza. A él le bajé yo. Esa es una anécdota que me conversaron, ¿no? Que estuve analizando. El personaje que usted detalla era fuerte, buena apuesta, buen ojo. Y cuando le gana a don Samuel, se le acaba el reinado, dicen. A mí me bajó el reinado del vóley el difunto Gonzalo Encalada. Así comenzó. Yo andé como unos 2 años como campeón de Pomasqui del vóley. En ese entonces en Pomasqui había buen vóley también. ¿Las canchas donde se practicaba este deporte? Aquí en Las Tolas. A las afueras del estadio, ¿no? Claro, afuera del estadio. Y donde hicimos la eliminación del vóley fue en la escuela vieja de Pomasqui. Ahí hay una cancha de vóley atrás. Ahí, donde hoy es la Junta. Creo que sí, la Junta, no, porque en la casa frente a los servicios higiénicos. Ahí fue la primera escuela. Ah, claro, sí. Y ahí es la cancha de vóley. Ahí era la cancha de vóley, ahora ya no sé cómo está. Deportistas de su época, don Samuel, que se enfrentaban tú a tú. En Pomasqui, el difunto Hugo Carvajal, el señor, no sé si vive, el señor Zapata, que era enfermero, tenía una oficina aquí en Pomasqui. Había el señor Ugolino Cázares, el Manuel. Entonces, bueno, se le va. La familia de los chivos que le dicen. La familia Carrera. Los chivos. Ahí jugaba el papá de ellos. Y el Manuel, el hermano también jugaban. Ellos eran los más fuertes que eran en el vóley. Entonces, a ellos les enfrentaba yo y yo les ganaba. Eso era casi de siempre, no había problema. Vamos a la primera pausa publicitaria. Estamos conversando con don Samuel Velastegui. Miren,
hemos topado temas sobre el origen de la capilla del Señor del Árbol y ya estamos hablando del Ecuaboli. No se vayan amigos, quédense en sus hogares porque después de la pausa publicitaria retornamos con más de anecdotario, conversando con una eminencia del deporte como es don Samuel Velastegui. Retornamos.